Para analizar este borrador de la nueva constitución que proponen los chilenos, después de todo este proceso que empezó en 2019 con el llamado estallido social, eh, yo parto de analizar al menos 5 factores que están como consagrados en el proyecto de constituciones comparadas, que es un proyecto, digamos, desarrollado por varias universidades del mundo a propósito de cómo hacer este análisis de las constituciones que se diseñan en el presente. Y esos 5 elementos creo que nos orientan un poco la lectura de qué trae este texto constitucional y qué cambios representa. La primera de ellas creo que es el tema del alcance y la extensión de la Constitución, que en esta medida, digamos, hay un elemento de análisis muy importante porque esta Constitución de entrada propone un cambio muy fuerte en términos de que Chile ya no sea solo una democracia como la consagra la Constitución de 1980, sino que es antes que nada una democracia paritaria y plurinacional. Ya eso de entrada implica que el alcance de la Constitución sea mayor y contenga muchos más elementos y aparte de eso, digamos, no solo en términos del tipo de democracia que contiene, sino del tipo de Estado. Este texto propone de entrada que se habla de un Estado ya no centralizado y unitario, sino que se habla de un Estado regional plurinacional. Y eso ya de entrada implica que en términos del alcance de esta Constitución, los gobiernos subnacionales y la descentralización sea como un elemento central de él. En segundo lugar, cuando miramos asuntos concretos como el poder del Ejecutivo, digamos, hay un elemento muy interesante que esta Constitución ha discutido y es el hecho de cómo llevar a lo que ellos inicialmente promovieron o promovió la Convención como un presidencialismo atenuado. Un presidencialismo que en cierta manera pudiera ser mucho más equilibrado con el poder del legislativo y el poder judicial. Y aunque las expectativas al principio fueron muy fuertes, pues el resultado en este texto no es como tan realmente lo promovía esa idea del presidencialismo atenuado. Realmente tenemos un presidente todavía con muchas prerrogativas, obviamente tiene que, digamos, consultar al Congreso en casos concretos como el estado de sitio, pero aparecen elementos que refuerzan incluso el poder presidencial en elementos concretos como el que se pueda reelegir o que exista reelección inmediata, cosa que no existía en la Constitución del 80. En segundo lugar, o en tercer lugar, si hablamos del caso del poder legislativo, el eje central del análisis está alrededor de lo que los chilenos llaman ahora un bicameralismo asimétrico. Inicialmente la Convención Constitucional se planteó la pregunta de si era necesario, digamos, eliminar el Senado, pero más allá de toda esta discusión, la apuesta por un bicameralismo asimétrico realmente llevó a que desaparece el actual Senado y se crean dos cámaras, una para las regiones y una para, digamos, el Estado en general, que estaría compuesto por diputadas y diputados. Aquí hay que analizar que es muy interesante justamente el que la mayoría de esas instituciones, si no todas, son organismos paritarios en donde la mitad de los miembros son hombres y la mitad de los miembros son mujeres. Esto es un elemento muy interesante también en términos de innovaciones de este diseño constitucional. Obviamente el reto que trae esta reflexión sobre las diferencias de o las características de este nuevo poder legislativo están marcados porque las regiones tienen mucho más poder en esta idea de un Estado descentralizado y obviamente la actual composición del Congreso chileno cambia radicalmente. Y se llama justamente bicameralismo asimétrico porque lo que busca es que las decisiones del poder regional en cierta medida no sean como o no se repitan en las decisiones que se toman a nivel, digamos, del Estado central. Otro elemento de análisis podría estar alrededor de digamos, la independencia del Poder Judicial, que es un elemento también muy importante y muy innovador en esta nueva versión de la Constitución, porque diríamos que a diferencia de la Constitución del 80 hay una mayor independencia del Poder Judicial e incluso estas modificaciones del Poder Judicial se enmarcan en un contexto de pluralismo jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que esta Constitución, por la vía de la consagración del Estado plurinacional, crea un sistema nacional de justicia, pero diferencia entre una justicia que podríamos llamar ordinaria y una justicia indígena. Y de hecho se crean, creo que son más o menos 10 como sistemas de justicia paralelos a ese sistema de justicia ordinaria, en las que pueblos como el Rapa Nui o pueblos como el Mapuche tienen la posibilidad de implementar y adelantar sus propias sistemas de justicia en sus entornos regionales. Eso hace, digamos, que en términos de independencia judicial haya un avance muy importante respecto de lo que era la Constitución del 80. Y por último, pues se podría analizar en un caso concreto como el número de derechos o las características de los derechos, en donde también hay una gran cantidad de elementos nuevos. Hablemos, por ejemplo, digamos, de la intención de crear un sistema
de pensiones, un sistema de salud y un sistema de educación que esté fuertemente asociado al Estado, digamos, en contraste con la Constitución del 80 que dejaba esto más como al ámbito de la economía mixta o a la economía privada. Y hay una serie, digamos, de elementos muy interesantes en términos, y retos también importantes en términos de cómo la idea de una pensión a partir de un fondo común que esté mediado por el Estado, al mismo tiempo de un sistema de salud que sea universal y de un sistema educativo que plantea acceso universal a la educación, obviamente contrastan con lo que consagra la Constitución del 80. Ahí yo incluso mencionaría un asunto muy concreto en el caso de la salud, es incluso que esta Constitución, luego de todo las discusiones que se ha dado alrededor del derecho al aborto, por ejemplo, contempla como un derecho de salud sexual y reproductiva, no solo el derecho a la vida como en la Constitución del 80, sino el derecho incluso de tomar decisiones en el caso de las mujeres a propósito del aborto. En conjunto, digamos, esta serie de elementos que analizamos en el caso de este nuevo texto constitucional plantean retos interesantes respecto de cómo va a ser el plebiscito de salida. Digamos que esta Constitución, a diferencia de otros procesos constitucionales, tiene un plebiscito de salida en donde los chilenos el 4 de septiembre concretamente van a decidir si rechazan o aprueban este texto constitucional. Y pues las circunstancias en el presente son algo inciertas, ¿cierto? Según la encuesta CADEM, que la última encuesta CADEM que se desarrolló en Chile fue ahorita el 11 de julio, hay un sentimiento, digamos, muy polarizado alrededor de qué podría ser el resultado. Hay un 53% de la población que según CADEM va a rechazar o pretende rechazar este texto constitucional, y es una tendencia que va en aumento comparada con mediciones anteriores, y solo el 35% más o menos, 40% de la población estaría de acuerdo con aceptarla, ¿no? Al mismo tiempo, cuando se mide, por ejemplo, más o menos los sentimientos o las motivaciones que están alrededor de la Constitución, la gente dice que en un 65% más o menos teme el que se apruebe esta nueva Constitución, y cerca de un 30% solo dice manifestar algo, nivel de esperanza de que el resultado sea por el apruebo. Digamos que esta lectura, digamos así, es la fotografía del momento. Esto puede cambiar, aunque la tendencia tiende a marcar mayores puntos a favor del rechazo. Plantearía dos escenarios, digamos, bastante complejos. Uno, obviamente, el que si se aprueba la Constitución, habría que empezar un amplio proceso de reglamentación que podría llevar muchos años, pero que en cierta medida reflejaría el interés de la población y reflejaría en cierta medida las demandas de lo que fue el estallido social de 2019, incluso antes que ya se había planteado esta discusión. Y el escenario del rechazo pues implicaría una gran pregunta respecto de qué pasaría en esas circunstancias, si se iniciaría un nuevo proceso constitucional o si hay versiones o se habla de la posibilidad de hacer un apruebo con la posibilidad de hacer modificaciones a este trabajo que se realizó en la Comisión Constitucional, pero digamos que el alto nivel de incertidumbre electoral, por decirlo de alguna manera, el desempeño hasta ahora de lo que ha sido, digamos, el gobierno del presidente Boric, y obviamente la campaña, digamos, de la derecha en términos de promover un votos por el rechazo, plantean en cierta medida un escenario incierto pero interesante obviamente para el pueblo chileno y para la política latinoamericana.